Bien, vamos a ponernos a corregir los ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio 4. A ver. Ejercicio 4. En una comarca hay dos periódicos, el Progresista y el Liberal. Se sabe que el 55% de las personas de la comarca lee el Progresista y el 40% lee el Liberal. Y el 25% no lee ninguno de ellos. No lee ni el Progresista ni lee el Liberal, ¿vale? Esto es el 25%. Estos son, por supuesto, las probabilidades, ¿vale? La probabilidad de esto, la probabilidad de esto. Estos son los datos que nos dan. La primera parte dice, expresa en función de progresista y liberal estos sucesos. Simplemente hay que expresar los sucesos, no hay que calcular probabilidades. Las probabilidades hay que calcularlas en el apartado G. Entonces, A. Leer los dos periódicos. Pues esto lee el progresista, lee el liberal y lee el progresista. El B. Leer solo el liberal, o sea, lee el liberal y no lee el progresista. Esto también se escribe así, el liberal menos el progresista. Cualquiera de las dos formas es correcta. El apartado C. Leer solo el progresista, pues lo mismo, el progresista sí lo lee y el liberal no lo lee. Esto también se lee así, el progresista menos el liberal. Lo podéis escribir de las dos formas. A, B, C, D. El apartado D dice leer alguno de los dos. O lee el progresista, o lee el liberal, o lee el progresista, o lee los dos. Es cualquiera de las dos, ¿vale? El E. No lee ninguno de los dos. No lee el progresista, no lee el liberal y no lee el progresista. Leer solo uno, o sea, solo lee el progresista o solo el liberal. Esto es, lee solamente el progresista. Lee el progresista y no lee el liberal. Esta es una opción. O bien, lee el liberal y no lee el progresista. Esto quiere decir que lee solo uno de los dos. ¿Vale? Y ahora el apartado G ya tenemos que ponernos a calcular probabilidades. Yo siempre que tengo las probabilidades de los sucesos principales y alguna intersección, hago una tabla de contingencia. Así que voy a hacer la tabla. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí, pero a mí me parece que en particular en este caso es mucho más sencillo porque tenemos todas las operaciones hechas, no tenemos que demostrar ninguna fórmula. Entonces, vamos a poner aquí el progresista o no leer el progresista, el liberal o no leer el liberal. Entonces, la probabilidad de leer el progresista es de 0,55 y la probabilidad de leer el liberal es de 0,40. Y no leer ninguno de ellos, o sea, no leer el progresista y no leer el liberal, son 0,25. Bien, pues vamos a completar la tabla. Tenemos que tener en cuenta que la suma de las columnas y de las filas, que la suma de esta columna y de esta fila es 1. Si aquí es 0,40, aquí será 0,60. Si aquí es 0,55, aquí será 0,45. Si aquí es 0,45 y aquí 0,25, 0,45 menos 0,25, 0,20. Si aquí es 0,40 y aquí es 0,20, 0,40 menos 0,20, 0,20. Si aquí es 0,55 y aquí 0,20, 55 menos 20, 25. Y comprobamos, no, 25, 35. ¿Ves? Y ahora comprobamos que 35 más 25 son 60. Si nos equivocamos, nos damos cuenta porque siempre hay una fila que nos sobra y que nos sirve para saber si lo hemos hecho bien o mal. Y ahora vamos a pasar a calcular las probabilidades. Nos piden cuál es la probabilidad de progresista. Bueno, esta ya lo habíamos escrito, 0,55. Nos piden la probabilidad de liberal
Esto también lo hemos hecho. 0,40 nos lo da el enunciado. Luego nos piden cuál es la probabilidad de progresista y liberal. Bien, yo la tengo aquí, 0,20. Luego nos piden la probabilidad de progresista o liberal. Esto es por la primera propiedad de las probabilidades, la consecuencia inmediata de los axiomas de Kolmogorov es la probabilidad de progresista más la probabilidad de liberal menos la probabilidad de progresista y liberal, es decir, 0,55 más 0,40 menos 0,20. Esto es 0,75. Lo siguiente que nos piden es la probabilidad del progresista y no el liberal. Esta probabilidad es lo que hemos escrito aquí, ¿vale? La probabilidad de leer el progresista y no leer el liberal. Y esta la tenemos en la tabla. Leen el progresista y no leen el liberal. El 0,35, ¿no? Luego tenemos Luego nos piden la probabilidad de leer el liberal y no leer el progresista. Esto también se puede escribir como leer el liberal y no leer el progresista. También lo tengo en la tabla, ¿verdad? Leer el liberal y no leer el progresista es 0,20. Lo siguiente que me piden es la probabilidad de el liberal o el progresista, lo contrario a leer el liberal progresista. Aquí lo escriben con una comita, ¿vale? En selectividad te vale que lo escribas con una comita, que lo escribas con una C. Yo, para asegurarme de que está clara la notación que utilizo, voy a decir que la comita yo la voy a representar así, ¿vale? Y entonces ya utilizamos la notación con la que nos sentimos cómodas. Lo decimos y ya está. Si en selectividad te van a decir el complementario, bueno, pues tú vas a poner esto. ¿Por qué me gusta más la rayita? Porque, por ejemplo, cuando ponéis la probabilidad de A unión B complementario, el complementario este va dentro del paréntesis y este paréntesis siempre se os olvida. Entonces tened cuidado si utilizáis esta notación de escribirlo correctamente. Bien, esto hay dos formas de hacerlo. O bien por las leyes de Morgan diciendo que el complementario de la unión es la intersección de los sucesos, de los complementarios, esto es aplicando las leyes de Morgan. O bien lo hacemos por el suceso contrario, 1 menos esto. Cualquiera de las dos formas estará bien. Esto es 0,25 y si lo hacemos por el suceso contrario será 1 menos lo que nos da aquí, 0,75, que nos da 0,25. Aquí lo mismo, podéis elegir cómo lo queréis hacer. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de lo contrario de la intersección? Lo contrario de la intersección. Esto podemos hacerlo o por las leyes de Morgan y convertirlo en una unión de contrarios, o hacerlo por el suceso con lo contrario de esto es la probabilidad de esto, ¿no? 1 menos la probabilidad de lo que hay aquí. Yo en este caso voy a utilizar este sistema en vez de utilizar este. Porque si utilizara esto sería probabilidad de este más la probabilidad de este menos la probabilidad de la intersección. Entonces aquí lo construyo más rápido. 1 menos 0,20 que es 0,80. ¿Vale? Si lo había hecho de otra manera también está bien, pero a mí me parece que así es mucho más fácil. Así que no voy a perder el tiempo en enseñaroslo de una forma más difícil.